Imaginemos una figura que aparece y desaparece misteriosamente en la narrativa bíblica, emergiendo como un enigma para los estudiosos a lo largo de los siglos. Esta figura, mencionada breve y escasamente, desafía nuestra comprensión y nos invita a explorar el misterio que la rodea. ¿Quién podría vivir más que Matusalén? ¿Quién desempeñaría un papel tan singular que su presencia se siente milenios antes y reaparece miles de años después? Hoy nos sumergimos en la fascinante historia de Melquisedec, una figura tan enigmática que promete cambiar la forma de ver las Escrituras. Antes de continuar, deja tu me gusta, comenta, suscríbete al canal y desvelemos este misterio juntos. Melquisedec, cuyo nombre se traduce como Rey de Justicia o Mi Rey es Justo, es una presencia que trasciende las categorías comunes de liderazgo. No se alinea con las figuras tradicionales de reyes o sacerdotes que conocemos, pero su importancia es innegable. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede ocupar un papel tan crucial sin tener un pasado o un futuro claro en las Escrituras? ¿Cómo puede alguien que aparece tan brevemente tener un impacto tan profundo en la comprensión de la fe? Estas preguntas son centrales al estudiar a Melquisedec. En el relato bíblico, la primera mención de Melquisedec se produce unos 2 milenios antes del nacimiento de Cristo, en un encuentro inesperado con Abraham, después de haber salido victorioso de una gran batalla. Este encuentro se desarrolla en un contexto de guerra y triunfo, donde Abraham, tras derrotar a los reyes aliados y a los 5 monarcas del Mar Muerto, regresa con sus hombres entrenados, exultante, pero aún inquieto. Si te pareció interesante la forma en que Melquisedec prefigura el sacerdocio eterno de Cristo, asegúrate de compartir este vídeo con tus amigos. Haga clic en el botón me gusta para mostrar su apoyo y dejar sus comentarios sobre cómo ve la conexión entre Melquisedec y Jesús. Tu participación es esencial para que podamos seguir explorando juntos las profundidades de las Escrituras. La narración nos lleva a la escena donde Abraham, después de la batalla, descansa en los bosques de Mamre. Es en ese momento cuando un mensajero, superviviente de las incursiones enemigas, corre al encuentro de Abraham con noticias importantísimas. Lo que Abraham escucha no son palabras de victoria, sino más bien un informe oscuro que hace hervir la sangre en sus venas. Su sobrino Lot había sido capturado, hecho prisionero junto con su familia y sus posesiones. La gravedad de la situación despierta en Abraham una determinación inquebrantable. Él no duda. Reúne a sus 318 hombres entrenados, nacidos en su propia casa, y emprende una desesperada misión de rescate. Este viaje lleva a Abraham y sus hombres al norte, hasta las fronteras de Joba, al norte de Damasco. Al amparo de la noche llevan a cabo un atrevido ataque, pillando por sorpresa a los enemigos en su propio territorio. El sonido de las espadas cortando el silencio de la noche y los gritos de batalla que resuenan en las colinas pintan una imagen de coraje y determinación. Abraham, guiado por un sentido de justicia y responsabilidad, lucha ferozmente junto a sus hombres, decidido a rescatar a Lot y devolver a su familia a un lugar seguro. La victoria se gana en las sombras de la noche, donde los sonidos de la batalla son silenciados por la determinación y habilidad de Abraham y sus guerreros. Los enemigos son sometidos, los cautivos son liberados y, entre los restos de la batalla, a Abraham le espera un encuentro singular y trascendente. Ante él aparece una figura misteriosa, envuelta en un aura de autoridad y serenidad, como si fuera una manifestación de lo sagrado mismo. Este hombre es Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, que emerge de las sombras de la noche, con sus ojos brillando con una luz que parece venir de otro mundo. Melquisedec aparece repentinamente en el relato bíblico, sin ninguna mención previa de su genealogía u origen. Se le presenta como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, pero el texto no ofrece información sobre su ascendencia ni cómo alcanzó tal posición de autoridad. Su apariencia está envuelta en un velo de misterio y su identidad sigue siendo un enigma que desafía la comprensión total. El foco principal del relato es la interacción entre Melquisedec y Abraham, poco después de la batalla en la que Abraham rescató a su sobrino Lot. Melquisedec se presenta como una figura enigmática y única, que combina los roles de rey y sacerdote, algo que lo hace esencial para comprender temas teológicos profundos en la narrativa bíblica. Se acerca a Abraham con pasos decididos, su imponente presencia llena el silencio que sigue a la batalla. Melquisedec trae en sus manos el pan y el vino, símbolos de sustento y comunión, gestos que trascienden las palabras y llegan al fondo del alma. Abraham, abrumado por un profundo sentimiento de reverencia ante esta figura única, se inclina ante Melquisedec, reconociendo la grandeza de quien tiene delante. En un gesto de respeto y devoción,
Abraham recibe el pan y el vino de manos de Melquisedec, comprendiendo el profundo significado de estos símbolos de bendición y comunión espiritual. Luego, Melquisedec levanta sus manos al cielo y bendice a Abraham con palabras cargadas de poder y significado divino. Reconoce la bendición de Dios sobre Abraham, el favorecido del Altísimo, el elegido para una misión que trasciende los límites del entendimiento humano. Ante esta escena de comunión y bendición, Abraham siente en su corazón una llamada a la gratitud y a la reverencia. En un gesto de reconocimiento y sumisión, Abraham le da a Melquisedec el diezmo de todo el botín ganado en la batalla. Este acto no es solo una ofrenda material, sino un reconocimiento de la autoridad espiritual y bendición divina que representa Melquisedec. Es una expresión tangible de la fe y la confianza de Abraham en el plan divino que se desarrolla ante él. La importancia teológica de Melquisedec en este contexto parece desafiar las normas establecidas en la tradición bíblica. Se presenta como un personaje inusual, que combina los roles de rey y sacerdote, dualidad que generalmente estaba separada en las prácticas religiosas y políticas de la época. En la cultura hebrea posterior, Dios prohibió a los reyes de Israel asumir el papel de sacerdotes y viceversa. Sin embargo, Melquisedec aparece como sacerdote del Dios Altísimo, sin ningún vínculo directo con el pueblo de Israel ni con el pacto establecido posteriormente con Abraham. Este contraste entre Melquisedec y el orden establecido resalta su singularidad e importancia teológica. Su existencia antes del pacto con Abraham sugiere que no estaba sujeto a las leyes y tradiciones específicas del pueblo hebreo, sino que sirvió como representante del Dios Altísimo para toda la humanidad. Esta perspectiva transforma a Melquisedec en una figura universal y atemporal, cuyo sacerdocio va más allá de las fronteras étnicas y culturales humanas. Además, se describe a Melquisedec bendiciendo a Abraham, reconociéndolo como un instrumento de Dios y ofreciéndole una bendición significativa después de su victoria en la batalla. Esta interacción entre Melquisedec y Abraham resalta la autoridad espiritual y el papel del sacerdote como intermediario entre el hombre y Dios, incluso antes de la institución formal del sacerdocio levítico. Unos 1000 años antes de Cristo, encontramos otra mención de Melquisedec que sigue ampliando el misterio que lo rodea. El Salmo 110, uno de los más citados e interpretados del Antiguo Testamento, ofrece una visión poderosa y poética del reinado y sacerdocio de Cristo. En este salmo, el rey David describe una visión en la que Dios el Señor invita a otra figura, también llamada el Señor, a sentarse a su diestra, la posición de autoridad y poder supremos. Aunque el Salmo 110 no menciona directamente a Melquisedec, muchos teólogos interpretan este pasaje como una alusión al sacerdocio de Melquisedec, considerando el papel único que desempeñó como rey y sacerdote. Esta figura mencionada en el Salmo es vista como un precursor del Mesías, cuyo sacerdocio y reinado trascienden las limitaciones terrenas y temporales. Esta conexión establece un vínculo entre Melquisedec y la figura mesiánica, indicando que el sacerdocio de Melquisedec sirve como un anticipo del sacerdocio eterno de Cristo, que no se basa en el linaje o las tradiciones humanas, sino en el orden eterno e inmutable de Dios. El misterio que rodea a Melquisedec no disminuye con el paso del tiempo. Al contrario, es más profundo y resuena en las páginas de las Escrituras y en los corazones de quienes buscan comprender el plan divino. Su figura trasciende los límites del entendimiento común, sugiriendo que algunas verdades espirituales permanecen más allá del alcance del pleno entendimiento humano, pero se nos revelan a través de figuras como Melquisedec, quien, en su singularidad, apunta a algo más grande y más eterno. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió los diezmos, Cristo es exaltado a la diestra de Dios como sumo sacerdote y Rey eterno, intercediendo por los creyentes y gobernando sobre toda la creación. Esta asociación entre Melquisedec y el Señor invitado a sentarse a la diestra de Dios, según el Salmo 110, resalta la importancia teológica de Melquisedec como figura que anticipa la obra redentora y exaltada de Jesús. La relación y similitud entre Melquisedec y Jesús como sumo sacerdote eterno es una de las más fascinantes y significativas de la teología bíblica, lo que lleva a muchos eruditos a considerar a Melquisedec como un tipo de Cristo. Este enfoque no solo resalta la singularidad de Melquisedec como figura enigmática del Antiguo Testamento, sino que también subraya su relevancia profética para comprender el papel redentor de Jesús. Entre las teorías que intentan relacionar a Melquisedec con otros personajes bíblicos, como Noé, Set e incluso ángeles, está la falta de información sobre su genealogía y origen. La misteriosa aparición de Melquisedec, sin principio ni fin registrado en las Escrituras, sugiere una trascendencia y unicidad que simbolizan la eternidad de Jesucristo. Esta interpretación subraya la prefiguración de Melquisedec como anticipación del Mesías,
cuyo origen y naturaleza trascienden las limitaciones humanas. Además, el análisis de la conexión entre Melquisedec y Jesús como sumo sacerdote eterno resalta la correspondencia entre sus funciones sacerdotales. Mientras Melquisedec bendice a Abraham y recibe los diezmos, Jesús bendice a sus seguidores y ofrece salvación e intercesión continua ante Dios. El hecho de que Melquisedec no tenga una sucesión genealógica definida y que sus misteriosas apariciones en la Biblia indiquen una vida perpetua demuestra una total similitud con el sacerdocio de Jesucristo, que trasciende las limitaciones temporales y ofrece la reconciliación eterna entre Dios y la humanidad. Reconocer a Melquisedec como un tipo de Jesucristo lleva a los creyentes a reflexionar sobre la profundidad de la obra salvadora de Cristo, que trasciende el tiempo y el espacio para ofrecer perdón y vida eterna a todos los que creen. Una tercera mención significativa de Melquisedec ocurre en la segunda mitad del primer siglo después del nacimiento de Jesús, cuando el autor de la Epístola a los Hebreos aborda el tema de Melquisedec, revelando su importancia fundamental para comprender el sacerdocio de Cristo. En la Epístola a los Hebreos, Melquisedec se presenta como una figura singular, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, prefigurando a Cristo como el sumo sacerdote eterno. Los capítulos 5 al 7 de la Epístola a los Hebreos exploran profundamente el sacerdocio de Melquisedec y su significado teológico. El autor compara y contrasta el sacerdocio levítico, basado en el linaje de Leví, con el sacerdocio de Melquisedec, que fue instituido mucho antes de la creación del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico, establecido en la antigua religión judía y centrado en la tribu de Leví y los descendientes de Aarón, hermano de Moisés, fue instituido por Dios durante el período del Éxodo, según consta en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Los sacerdotes levitas eran los encargados de realizar rituales y sacrificios en el tabernáculo y, posteriormente, en el templo de Jerusalén, actuando como mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. La comparación en la Epístola a los Hebreos sirve para resaltar la superioridad y eternidad del sacerdocio de Jesucristo, quien se presenta como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor sostiene que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico por varias razones. Primero, Melquisedec bendijo a Abraham, el patriarca del pueblo hebreo, indicando su autoridad espiritual y precedencia histórica sobre Leví, el antepasado de los sacerdotes levitas. Además, el autor señala que Abraham pagó diezmos a Melquisedec, lo que sugiere una superioridad y autoridad espiritual del sacerdocio de Melquisedec sobre el patriarca de la nación hebrea. Otro punto destacado es la continuidad y permanencia del sacerdocio de Melquisedec, en contraste con la fugacidad del sacerdocio levítico, que estaba sujeto a la muerte y a la sucesión genealógica. El autor destaca que Jesucristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es superior a los sacerdotes levitas, ya que es eterno e indestructible, no estando sujeto a la muerte y, por tanto, no requiere sucesión sacerdotal. Además de su papel de mediador e intercesor, la superioridad del sacerdocio de Melquisedec se evidencia por su naturaleza atemporal. A diferencia de los sacerdotes levitas, que estaban limitados por la mortalidad y la necesidad de sucesión, Melquisedec es descrito como una figura sin principio ni fin, que prefigura la eternidad del sacerdocio de Cristo. Esta característica no solo resalta la singularidad de Melquisedec, sino que también refuerza la idea de que el sacerdocio de Jesucristo es eterno e inmutable. La Epístola a los Hebreos también explora cómo el sacerdocio de Melquisedec representa un nuevo tipo de sacerdocio, que difiere del sistema levítico previamente establecido. El autor explica que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio superior porque no se basa en un linaje terrenal ni en una sucesión genealógica, sino en un orden divino y eterno. Este nuevo tipo de sacerdocio se revela en Cristo, quien, según el orden de Melquisedec, ofrece un ministerio eterno de intercesión, sin las limitaciones y la fugacidad del sacerdocio levítico. La figura de Melquisedec, por tanto, no solo es anterior al sistema sacerdotal levítico, sino que también apunta a una forma superior de servicio sacerdotal que se realiza plenamente en Jesucristo. El autor de la Epístola a los Hebreos utiliza esta comparación para enfatizar la importancia del sacerdocio de Cristo como cumplimiento de las promesas hechas por Dios y como realización final de la redención y mediación entre Dios y la humanidad. Respecto a la naturaleza del sacerdocio de Melquisedec, la Epístola a los Hebreos enfatiza que se caracteriza por su permanencia e inmortalidad, características que contrastan con la naturaleza transitoria de los sacerdotes levitas. Melquisedec aparece en la Biblia sin genealogía ni muerte registrada, lo que simboliza la eternidad y continuidad de su sacerdocio. Esta idea de inmortalidad es crucial para comprender la superioridad del sacerdocio de Melquisedec y su conexión con la obra eterna de Cristo.
La importancia de Melquisedec como tipo de Cristo también es evidente en la forma en que se lo presenta en la narración bíblica. Melquisedec es una figura que destaca no solo por su falta de genealogía, sino también por su papel de rey y sacerdote. Esta dualidad de roles es significativa porque, en la tradición hebrea posterior, los roles de rey y sacerdote generalmente estaban separados. La combinación de estas funciones en Melquisedec sugiere una autoridad y dignidad que van más allá de las normas establecidas. La interacción entre Melquisedec y Abraham, en la que Melquisedec ofrece pan y vino, es un punto importante para comprender el simbolismo del sacerdocio de Melquisedec y su conexión con la obra de Cristo. El pan y el vino son símbolos de sustento y comunión, y su ofrecimiento a Abraham es un gesto que trasciende el simple acto de compartir material, alcanzando una dimensión espiritual y simbólica. Esta ofrenda representa un tipo de comunión y bendición que prefigura la ofrenda de Cristo a la humanidad, que se realiza en la Cena del Señor y en su obra redentora. Además, la ausencia de información sobre el origen y fin de Melquisedec sugiere un carácter trascendente que contrasta con las limitaciones y reglas del sacerdocio levítico. Este aspecto de su figura indica que Melquisedec sirve como tipo de Cristo, quien es el sumo sacerdote y rey eterno, cuya obra y ministerio trascienden las limitaciones terrenales y temporales. En la tradición judía y en la literatura cristiana primitiva, Melquisedec es a menudo visto como una figura que representa la perfección y plenitud del sacerdocio. Su breve pero significativa aparición en las Escrituras y la falta de detalles sobre su genealogía y origen contribuyen al aura de misterio que lo rodea y resaltan su importancia como tipo del Mesías. Este reconocimiento de Melquisedec como tipo de Cristo es clave para comprender la profundidad del sacerdocio de Jesús y su relación con la historia redentora. La importancia teológica de Melquisedec, tal como se explora en la Epístola a los Hebreos, revela cómo su figura es central para comprender el sacerdocio de Cristo y el plan divino de salvación. El sacerdocio de Melquisedec, con su naturaleza eterna e inmutable, anticipa y prepara el camino para la obra perfecta y completa de Jesucristo, quien, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ofrece una mediación perfecta y eterna para todos los creyentes. En este contexto, Melquisedec representa un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, vinculando las promesas hechas a Abraham con el cumplimiento de dichas promesas en Cristo. La figura de Melquisedec, con su combinación única de roles y su naturaleza trascendental, sirve como un poderoso símbolo de la obra redentora y el sacerdocio eterno de Jesús, quien continúa ofreciendo salvación e intercesión a todos los que creen. Este contraste entre Melquisedec y el orden establecido resalta su singularidad y resalta su importancia teológica. Su existencia anterior al pacto con Abraham sugiere que no estaba sujeto a las leyes y tradiciones específicas del pueblo hebreo, sino que servía como representante del Dios Altísimo para toda la humanidad. Esto lo convierte en una figura universal y atemporal, cuyo sacerdocio va más allá de las fronteras étnicas y culturales humanas. Además, se describe a Melquisedec bendiciendo a Abraham, reconociéndolo como un instrumento de Dios y ofreciéndole una bendición significativa después de su victoria en la batalla. Esta interacción entre Melquisedec y Abraham resalta la autoridad espiritual y el papel del sacerdote como intermediario entre el hombre y Dios, incluso antes de la institución formal del sacerdocio levítico. Comprender las implicaciones prácticas y espirituales del nuevo pacto establecido por Jesús, fundado en el sacerdocio de Melquisedec, ofrece una visión profunda de la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. Al contrastar el sacerdocio levítico con sus limitaciones temporales y rituales con el sacerdocio de Melquisedec, que es eterno y trasciende las fronteras étnicas y temporales, somos llevados a considerar la universalidad y la eternidad del plan redentor de Dios. Además, comprender el sacerdocio de Melquisedec nos invita a explorar más profundamente las verdades espirituales reveladas en Cristo. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió su diezmo, Jesús, como sumo sacerdote eterno, nos bendice y nos invita a ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo. Esta realidad nos desafía a vivir en constante gratitud y entrega, reconociendo la supremacía de Cristo en todos los ámbitos de nuestra vida. Espero que hayan disfrutado este análisis de Melquisedec y su importancia para comprender el sacerdocio de Cristo. Si te sentiste inspirado por esta historia, considera dejar un comentario con tus pensamientos y suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos. Continúe su viaje con nosotros haciendo clic en uno de los vídeos recomendados que aparecerán pronto. Gracias por mirar y que seas bendecido.